los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por la hermana Dolores Eugenio. Un cordial saludo para todos nuestros radioyentes. Un día más que nos encontramos en este programa con los ojos de la Virgen, con los ojos de María, desde Barcelona, en España. Saludamos a nuestros técnicos. Aquí en Barcelona tenemos a Carlos en conexión con nuestro compañero Jorge Graña en la ciudad de Birmingham, en Alabama. Bueno, y también hoy en el estudio contamos con el padre Antonio Ruiz, que nos va a hablar sobre el miércoles de ceniza, porque hoy, 18 de febrero, empieza la Cuaresma. Pero antes vamos a dar las preguntas que hicimos el lunes pasado, este lunes 16, para que todos vayan tomando papel y lápiz, o bueno, si tienen alguna otra cosa para tomar nota, para que ya la puedan contestar el 23 de febrero. Primera pregunta. ¿En cuál de las epístolas de San Pablo está el himno a la caridad? Segunda pregunta. ¿Cómo se llama el gorro blanco que lleva habitualmente el Papa? Tercera pregunta. ¿Quién es el patrono de los médicos? Bueno, al final, a la mitad del programa, les volveré a decir las preguntas de esta semana. Bueno, pues tenemos con nosotros al padre Antonio, que nos va a hablar un poquito específicamente del miércoles de ceniza que hoy comenzamos. Padre, bienvenido al programa de hoy miércoles, que como hemos dicho, miércoles de ceniza, para que nos cuente un poquito este primer día en que iniciamos ya la Cuaresma para prepararnos bien. Padre, ¿por qué la Cuaresma se inicia con el miércoles de ceniza? Bueno, por la razón es bien sencilla, es una cuarentena. Así como Jesús se preparó para, diríamos, su evangelización, su apostolado, su misión, con 40 días que se retiró al desierto en ayuno, así como Moisés estuvo 40 días también, el pueblo de Israel estuvo 40 años por el desierto. Es un número bíblico, que es una perfección más que un mes. Son esos 40 días, 40 años, en el caso de Israel por el desierto de purificación, está unido a una preparación que es una perfección. En cuanto a la penitencia, pues hacemos esos 40 días de purificación de la conciencia, del alma, de ciertos defectos y ciertas cosas. Entonces, para poder vivir la Pascua, para poder vivir la gracia que Dios nos da con la resurrección y alegrarnos con Cristo que vuelve a la vida, entonces que resucita de entre los muertos, que vence al pecado, que vence a la muerte y que vence al demonio, los tres enemigos que vence Jesús con su resurrección son el pecado, la muerte y el demonio. Entonces a los tres los ha vencido. Él estuvo 40 días en el desierto para comenzar su apostolado. Además hizo otra cuarentena, también estuvo 40 días retirado antes de empezar a elegir a sus discípulos. Vemos que los profetas, que Moisés, que Jesús, entonces algo tiene si el Espíritu Santo lo ha... y además cuando Jesús resucitó, antes de subir al cielo, estuvo 40 días en esta vida todavía, diríamos,
en el mundo acompañando a los discípulos antes de irse para el cielo. ¿Por qué? Pues el Señor nos lo explicará en el cielo. Yo no voy a darles un adelanto de lo que Él va a decirnos en el cielo, ya que Él sabe por qué eligió los 40, ¿no? El 40 días, 40 años, 40... Pero algo tiene que ver con la psicología, ya que es un número que se repite varias veces en la Sagrada Escritura y siempre en ese proceso de purificación, de preparación. Es como una preparación perfecta, una purificación más profunda para llegar después a un encuentro con Dios, a una liberación o a una expiación más completa y después la alegría del encuentro con el Señor. Pues básicamente es revivir esas cuarentenas del Señor en preparación para el gran día de la Pascua o resurrección del Señor. Bueno, creo que todos los católicos, aunque en estos tiempos uno lo duda, que nos obliga la Santa Madre Iglesia en este día, como comienzo de la Cuaresma, a un ayuno. Yo le querría preguntar al Padre qué obligación conlleva a nosotros los católicos, a qué edades se está obligado a este ayuno hoy, específicamente miércoles de ceniza, y también a lo largo de toda la Cuaresma va a haber otros ayunos también que ojalá el Padre también nos pueda decir, pero quisiera que hoy miércoles el Padre nos explique un poquito esta obligación y que nos explique lo que es ayuno por una parte y abstinencia, porque creo que hay que distinguir un poquito estos dos términos. Así es, correcto. Hay el ayuno y la abstinencia. Primero vamos a explicar qué es. El ayuno es ayunar, no comer, así de sencillo. Entonces, no es no comer en todo el día nada, no. Es privarse de las comidas ordinarias y la comida entre horas, pero teniendo que la necesidad del alimento de la vida. Entonces, el ayuno óptimo es hacer una sola comida ese día. Entonces, que puede ser a la hora que uno elija, no tiene horario. Yo me prefiero comer bien en la mañana y ya todo el día aguanto con lo que he comido. Otros tienen la costumbre de hacerlo al mediodía, otros lo hacen en la tarde. Pues ya cada uno, según él se conoce, según su naturaleza, según su conveniencia o su costumbre, ¿no? Entonces ya esto es totalmente libre. La Iglesia no te pone un horario, sino que lo deja a que cada uno lo haga cuando quiera, ¿no? Entonces, el ayuno consiste en hacer una comida, pero la Iglesia antiguamente sí se empezó a hacer en unión con Cristo en esos 40 días de ayuno total de Cristo, que 40 días sin comer ni beber nada. La Iglesia, dado que el mandato de Cristo es hacer penitencia. Si no hacéis penitencia, no os podéis salvar. Entonces, pero no lo concreta a qué penitencia. Como luego, no todos somos iguales, no todos tenemos la misma naturaleza, la misma resistencia. Y la Iglesia es madre. Entonces, por un lado, nos pone la obligación de la palabra de Dios, lo que Cristo nos manda. 1, 2, que es, diríamos, algo necesario para la salvación, pero flexible en cuanto a las condiciones de las personas. Entonces la Iglesia nos da un mandato general, pero luego con los matices de acuerdo a que cada uno sea en conciencia. Yo tengo que ser el que digo realmente puedo o no puedo. Entonces, si puedo, porque si yo dejo de comer y se me caen todos los índices y estoy que no puedo moverme, tengo que arrastrarme, no se trata de inutilizarme, tampoco se trata de enfermarme, tampoco se trata de perjudicarme de tal manera que no pueda realizar la vida
que tengo que hacer en la vida ordinaria, mis actividades de trabajo o mis actividades familiares, de vida de subsistencia. Entonces ese equilibrio no se puede poner en una ley general, pero cada uno tiene que aplicar la ley general, que tienes que hacer penitencia, esa penitencia para que todo sea, porque aquí la idea del miércoles de ceniza es que toda la Iglesia se una en una penitencia común, es decir, todos ofrezcamos al Señor la misma penitencia, ¿no? Que yo puedo hacer esta penitencia, pues hazla, y yo puedo hacer la otra, pues hazla, pero si nos unimos, ahí nos da la fuerza de la unión. Y esto es lo que la Iglesia siempre quiso, que nos unamos en la penitencia para que después estemos unidos en la resurrección, en el gozo, en la alegría. Además, si hago cierta penitencia, el ayuno, la abstinencia, el cuerpo es una fuente también de alegrías y de tentaciones. Entonces, los ayunos hacen que el cuerpo se centre más en la necesidad que tiene, menos buscar los placeres excesivos y más buscar el sustento necesario. Entonces, si estoy buscando el sustento necesario, me alejo de los placeres prohibidos. Entonces, es una manera de controlarme yo para evitar en este tiempo de Cuaresma como más los pecados de exceso. Entonces, si estoy con el límite al mínimo, no tendré exceso, estoy dentro de lo honesto, ¿no? Además, esto trae la vida espiritual. Tenemos que caer en la cuenta que no hay crecimiento espiritual, y eso basta con ver la vida de los santos, si no hay participar de la cruz de Cristo, de la penitencia voluntaria. Otra cosa es la impuesta, la necesaria. Yo, si hace frío, tengo que pasar frío, porque es que estoy en la calle, que corre el viento, que todas esas cosas me puedo abrigar, pero siempre habrá la molestia del frío. O si estoy en un lugar muy caliente con el sol que achicharra y demás, pues tengo la molestia del sol, del calor, etcétera. Claro, cada uno va a tener las molestias de acuerdo al ambiente, el trabajo y las circunstancias. Pero se trata de hacer que la Iglesia nos unamos todos como familia que somos de Dios, como hermanos, nos unimos a Cristo. Al unirnos a Cristo en nuestra, adoración a Dios, nuestro culto a Dios, ahí es cuando hacemos un ayuno colectivo, comunitario, compartido, al tiempo, ¿no? Si todos participamos de lo mismo, entonces lo que estamos haciendo es sintiéndonos unidos, hermanos, en una familia, con un mismo acto de amor, de adoración, de reparación, etc. Entonces, por eso la Iglesia nos pone estos 40 días de la penitencia, del ayuno, para poder tener la unión dentro de la Iglesia. Por nuestra parte, eso es mandato de Cristo. Si no hacéis penitencia, todos pereceréis. Entonces, el Señor lo mandó. Hay que hacer penitencia. A San Pedro le dio la autoridad. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Por eso es que el mandato del ayuno es mandato de Cristo a través del representante del Papa de la Iglesia. Entonces, después, en cuanto a la vida ascética particular, en cuanto a la preparación psicológica para poder llegar mejor, cuando uno ha hecho realmente una penitencia, una preparación durante 40 días, el día de la Pascua, hacer ya el banquete, la alegría de la resurrección de Cristo, te da una alegría, también el cuerpo goza de esa liberación de lo que antes era una penitencia, una restricción de no comer a ciertas horas, comer unas cantidades, comer menos y hacer todo ese tipo de estar atentos a qué es lo que como, cuándo como, cuánto como. Pues ahora, en este día, me alegro de una manera también con la participación de la alegría del cuerpo.
Entonces, Cristo lo manda, la Iglesia lo manda, nos une a todos en el seguimiento de Cristo de la cruz para que podamos participar también del el banquete. Es un símbolo de que yo me preparo, que estoy en este mundo de paso, preparándome para el banquete de la vida eterna. Y con esto cumplimos la voluntad de Dios, nos preparamos espiritualmente, nos ayuda, expiamos nuestros pecados. Hay muchísimas más razones que, claro, no habría tiempo para verlo. Pero usted me preguntaba qué hacer. Lo que manda la Iglesia, primero hay que hacer ayuno. Algunos dicen pues que se recomienda una sola comida, pero como una gran mayoría no van a poder, entonces lo pone entre unas edades, de los 18, la mayoría de edad, hasta los 60 incoados. Es la edad fuerte donde el ser humano, el cuerpo, el hombre, la persona está más fuerte para poder soportar los ayunos más completos. En caso de enfermedad, en caso de la mujer de embarazo o de lactancia, pues tiene que dar de comer también al hijo. Entonces, en caso de problemas, diríamos, intestinales o algún tipo de salud, que el médico te dice es que no le conviene porque eso le agrava o le hace daño, entonces hay unos permisos, ¿no? Lo primero es que no me haga daño, aunque sí me cueste un esfuerzo. Eso es penitencia. Segundo, que no me impida hacer mis obligaciones. Si tengo que trabajar en una obra, estoy trabajando, cargando pesos y haciendo, y no voy a tener fuerza, no voy a cumplir mi misión, o tengo que caminar unas largas distancias o hacer ciertos trabajos de mucha atención y puede correr un peligro de que al distraerme por el hambre, una debilidad o lo que sea, voy a causar un perjuicio, un daño, un mal a otras personas, entonces eso me exime de una penitencia que es perjudicial para otros, para mi salud o para los demás, su vida o su integridad o lo que sea, ¿no? Entonces, pero cuando no se da ninguna circunstancia peligrosa o de alguna manera de advertencia, el que buenamente pueda debe de hacerlo. Es meritorio, la Iglesia lo manda. Solamente es pecado cuando no se hace el ayuno y la abstinencia por desprecio de la ley. Y, padre, ¿sería pecado venial o pecado mortal? Para que depende del desprecio. Claro. En ese caso depende del desprecio. Yo lo hago. A mí la Iglesia no me va a mandar. Yo hago lo que me da la gana, pues entonces ni Dios me va. Eso ya es pecado mortal, soberbia crecida contra Dios y contra la Iglesia. Si yo lo hago, bueno, es que yo necesito hacer esto, pero no veo, estoy en la duda de que si sí o si no, podría preguntar, podría aclarar, bueno, podría ser pecado venial. Normalmente la Iglesia lo manda bajo pecado mortal dentro de estas edades, ¿no? De menos edad, menos de 18 años, 17, hoy es miércoles de ceniza y mañana cumplo yo los 18, no me obliga. Puedo hacerlo voluntariamente, total, por un día lo hago voluntariamente. No estás obligado y harías muy bien en hacerlo porque ya estás en esa preparación. Cuando hay dudas de que si estoy obligado, que si la salud, etcétera, ahí no hay gravedad, en el sentido de que si lo hiciera y podría haberlo hecho, entonces no sé qué. Mire, no nos compliquemos. También tenemos a quien preguntar. El párroco, un sacerdote, una persona formada, un buen catequista, pues te puede decir que sí o que no. En cuanto al ayuno, es el no comer. La abstinencia es el no comer carnes, ¿no? Aves o animales terrestres, ¿no? Entonces el pollo, el pavo, el pato, lo que sea, y el conejo, la oveja, la vaca, etcétera, todo lo que sean animales y aves entran dentro del no comer carne. El pescado no se considera, no es una carne, es carne de pescado. Bueno, puedes darle ciertos nombres, pero sabemos que el pescado es otro tipo. Y como se trata de hacer
Más bien penitencia de privarme de algo que me gusta no es dejar de comer, es dejar de comer algo más sabroso. Por eso hay mucha gente que el pescado no le gusta, hay otros que le encanta, ¿no? Como hay gustos para todo, la Iglesia puso, bueno, pues necesitamos las proteínas, necesitamos en nuestro organismo un alimento equilibrado. Bueno, pues pongamos, el pescado sí que es menos sabroso, en general, ¿no? Estoy hablando, no, cada uno tiene sus gustos y sus necesidades y sus conveniencias, pero en general la carne suele ser más sabrosa que el pescado. Por eso la penitencia está en dejarlo más sabroso y comer lo menos sabroso. Por eso no se hace penitencia con el pescado o los huevos, pero sí con la carne o las aves. Bueno, vamos a hacer, creo que nos está quedando muy claro la explicación del Padre, pero vamos a hacer una pausa porque luego le vamos a preguntar al Padre también otros ayunos que también nos obliga durante este tiempo de Cuaresma. Pero, como digo, lo vamos a hacer después de esta pequeña pausa. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. Bueno, continuamos en este programa. Tenemos como invitado al Padre Antonio Ruiz, que nos está hablando del miércoles de ceniza. Y nos acaba de explicar el Padre hoy que nos obliga la Santa Madre Iglesia al ayuno y a la abstinencia, pero es que hay otro día dentro de la semana que también hay una obligación. Y, Padre, también el Viernes Santo, que se aumenta, creo, esta obligación, bueno, podríamos decir, igual que el miércoles de ceniza. Así es. La obligación que pone la Iglesia es todos los viernes. Atención. ¿Qué es lo que manda? Miren, esto va a depender de la conferencia episcopal de su país y del obispo de su diócesis. O sea, puede ser que una diócesis ponga una norma y otra otras. En esto sí tiene autoridad el obispo local y sí tiene autoridad la conferencia episcopal. Por eso, más que una norma general, tendrían que ver la norma local, ¿no? Yo hablo en general, pero luego va a cambiar. En Perú es más importante el mes del Señor de los Milagros que la Cuaresma. Entonces es más obligatorio en Perú, en Lima, el ayuno y la abstinencia, la abstinencia durante el tiempo de octubre, el Señor de los Milagros. Me obliga más que en la propia tiempo de Cuaresma. Aquí, en octubre es un mes normal, pero obliga más en el tiempo de la ayuno y la abstinencia durante el tiempo de Cuaresma. Otra cosa que no dije antes era la abstinencia, el no comer carne, obliga desde los 14 años. Entonces ahí sí, 14 años cumplidos. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta los 140. O sea, de toda la vida, no tiene fin. Es desde los 14 en adelante. El no comer carne, porque puedo comer todas las veces que quiera durante el día, pero que no coma carne, ¿no? Esos viernes que no son de ayuno, y de ayuno también, y abstinencia. Claro que la solemnidad de las fiestas no obliga, se prefiere que se celebre la fiesta, la solemnidad, ¿no? Si cae una solemnidad dentro del tiempo de Cuaresma, pues no obliga a ese ayuno y abstinencia. Pero si no es solemnidad, sí está la obligación. Después, ¿qué fue lo último que dijo? Los días que la Iglesia también obliga, el viernes. Entonces, durante toda la Cuaresma. Los dos días y el Viernes Santo. Principales son el Viernes Santo
y el miércoles de ceniza. Estos dos son los 2 días clave, ¿no? Los 2 días de más penitencia. El comienzo para entrar en este aspecto, en esta psicología, en este estado de preparación para la pasión del Señor. Todo este tiempo como nos vamos al desierto con Cristo a hacer la penitencia. Solamente que Él se queda a los 40 días, nosotros salimos de ese desierto estricto, de no comer nada y de estar sin comida ni bebida, y en solamente oración y penitencia nosotros seguimos nuestra actividad ordinaria, ¿no? Pero le acompañamos el principio y el Viernes Santo, que es el día de su pasión. La Iglesia a veces ven que por ahí dicen que yo puedo hacer otros ayunos, otras abstinencias, como sería el no ver televisión. El Papa hace ya bastantes años, en una ocasión, el Papa Juan Pablo II, pues en una carta de estas que suele los papas a veces lo hacen, pues con el comienzo de la Cuaresma, pues una carta que dirige a la Iglesia dándole pues unas recomendaciones, unos consejos, unas orientaciones. En aquella ocasión el Papa Juan Pablo II pues aconsejaba hacer ayuno de tabaco, de fumar, de beber y de televisión. Entonces, ciertos ayunos que no son dejar de comer, pero a lo mejor la persona hace más penitencia, más esfuerzo. Así es. Si dejo la televisión, los noticieros, las curiosidades, las redes sociales, que es chatear, que es decir cosas, etcétera. Ahora voy a cerrar porque me voy a dedicar más a hacer oración, a pensar en el Señor, estar con el Señor. Eso sería un cambio admisible. Entonces yo, en vez de hacer la abstinencia de la carne durante estos 40 días, los viernes de la Cuaresma, lo voy a cambiar por hacer esto. Eso la Iglesia sí lo ve plausible, pues si te es un esfuerzo y con eso ves que vas a poder dedicarle más tiempo a la oración, al encuentro con el Señor, sería bueno que se hiciera. De fumar, de beber, de ver televisión, internet, el móvil. Entonces, hay ciertas cosas que pueden ser una penitencia más que el dejar de comer carne o dejar de beber alcohol o lo que fuera. Entonces, que cada uno vea qué penitencia, qué hay que le cuesta un esfuerzo. Y si lo hace así, le está demostrando a Dios un gran amor, porque yo, ¿qué es lo que le digo al Señor? Tú me importas más que esto que me gusta, que esto que me atrae. Entonces, decirle a una persona, dejo esto por ti, eso es un valor muy grande. Entonces, ahora en este tiempo que empieza la Cuaresma, hoy miércoles de ceniza, decirle al Señor, mira, voy a dejar de comer para decirte que me arrepiento de mis pecados, que quiero cambiar y que te amo, y que quiero acompañarte por el camino del dolor, de la amargura. Claro, decirle eso al Señor es tener un acto muy generoso de amor. Entonces, si yo le digo al Señor con todo mi corazón que te prefiero a ti más que mi comodidad, mi placer, mi diversión, el amor crece muchísimo y Dios da muchas gracias. Por eso se puede hablar con un consejero, con un buen confesor, con un buen director espiritual, con el párroco, una persona espiritual que te puede ayudar y orientarse a ver qué puedo hacer, pero que cada uno lo vea dentro de sí. El ayuno, la Iglesia te puede dar una opción, pero es mejor unirnos para hacer todos esa misma penitencia de la abstinencia todos los viernes del año. Es lo que dice la ley, especialmente, estrictamente durante el tiempo de Cuaresma. Entonces, pero si por algún motivo hay otra cosa, puedo hacer otro tipo de penitencia, o si es que me cuesta mucho más. O sea, yo al comer carne, pues no es que me atraiga, no me enloquece, pero esto otro sí sería una verdadera penitencia, y lo voy a hacer con ese espíritu. Además están los que a mí me dan la comida, yo no me la preparo, yo no me la hago, pero me dan esta comida y ¿qué voy a hacer? ¿Quitar la carne y tirarla? No.
Entonces la puedo comer y hago otra penitencia, que ahí sí sería. Por eso hay que ver muchos matices, que ya sería bueno verlo en privado con algún director espiritual. Muy bien, hay mucha casuística, como acaba de decir el padre. Y bueno, ahora vamos a dar los correos por si alguna persona quiere preguntar algo. Lo que pasa que si pregunta algo específico, por ejemplo, del ayuno, creo que se le va a pasar el día porque hoy ya no le vamos a poder contestar el correo, pero si tienen alguna otra inquietud lo pueden hacer al siguiente. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Bueno, ahora, padre, si le parece, vamos a entrar propiamente en la liturgia, en concreto en el color litúrgico de la casulla de los sacerdotes cuando celebran la Santa Misa, que coincide con el tiempo de Adviento. Y también, padre, lo que se hace el miércoles de ceniza, valga la redundancia, con la ceniza que nos imponen a todos. Y en este caso, en cuanto a la imposición de la ceniza, yo vi en un país concreto, en América, en Colombia, en este caso, que el miércoles de ceniza muchas personas no asisten a la misa, pero llegan corriendo, se ponen la ceniza y se van. Eso sí, tienen la ceniza en la frente todo el día y además como orgullosos de que por las calles le vean la ceniza en la frente. ¿Hasta qué punto esto es un poco un rito externo, por no hablar de otra cosa quizás, ¿no? De que me lo pongo porque si no me pongo la ceniza, Dios me castiga o me pasa algo? ¿O por qué también se da esto? Porque, no sé, quizás el padre también ha tenido experiencia en alguno de los países que haya podido estar. Pero empecemos, padre, por el color morado. Y, como digo, se utiliza también en el tiempo de Adviento. Pues bueno, el color morado es porque hay los colores que se utilizan en la iglesia, diríamos en la liturgia, van representando el ánimo con que yo entro, con que yo participo o con que yo debería de participar de esa liturgia. Y el morado es el color de la penitencia. Entonces, no es un color alegre, es un color serio, formal, y entonces es el color de la penitencia. Por eso se utiliza el morado, ¿no? Entonces, y el utilizar los colores es unificar, que todos vayamos para que no cada uno ponga las cosas como le parezca. Porque claro, ciertos lugares, ciertos momentos, pues uno puede estar de una manera más espiritualmente de una manera y otros de otra. La Iglesia lo unifica y de esta manera nos da un sentido psicológico del ver. Ya el morado es algo serio, es algo de meditación, de penitencia, de austeridad. Entonces, ese sería la razón del color del miércoles de ceniza y todo el tiempo de Cuaresma, ¿no? Salvo las excepciones. Dentro de la Cuaresma suelen caer algunas solemnidades del Señor y de la Virgen, pues entonces ahí se vive la excepción. Pero el resto del tiempo estamos dentro de la penitencia con el morado. Lo que usted dice de la ceniza, claro, la ceniza, el que ya en el Génesis, cuando Dios le dijo al hombre que por haber desobedecido y comido del árbol del que te prohibí, volverás al polvo, porque del polvo fuiste tomado. O sea, es un castigo, es una reflexión, es una, diríamos, Dios nos hace una advertencia. Yo no soy más que polvo. ¿Cómo me voy a creer yo delante de Dios que yo puedo decidir, que yo también tengo mi voluntad? Y entonces ese verme reducido al polvo, realmente vayan a un sepulcro y cuando hay una exhumación de un cuerpo de ya más de 5 años, ¿no? ¿Qué nos queda? Polvo. Entonces, ver la realidad de que en qué se convierte el polvo
nos tiene que hacer ser humildes. Y esa humildad es lo que queremos vivir desde la Cuaresma. Ese polvo lo hacemos con ceniza, ¿no?, que sigue siendo polvo. Entonces, reducido a la ceniza. La ceniza se bendice, pasa a ser un sacramental. Recibir la ceniza hace que primero me perdone los pecados veniales. Yo todos los pecados veniales que tenga cuando recibo la imposición de la ceniza, con eso me perdona todos los pecados, con espíritu de arrepentimiento. Yo sí desprecio y no me arrepiento de nada y yo no quiero que Dios me perdone, nadie me puede perdonar. Ahora, pero hay muchas faltas que nosotros desconocemos, que son pequeñas. Falta de caridad a una persona que le trato así, falta de respeto, pequeñas faltas que cometemos durante el día y en nuestra vida, ¿no? Entonces esas pequeñas faltas, con que yo le pida perdón a Dios, recibir la ceniza en la frente, en la cabeza, ya me da el perdón de todos esos pequeños pecados, defectos y carencias que yo tengo, ¿no? Es, por lo tanto, primero un acto de santificación. Es un acto de unirme, de pensar, de reflexionar profundamente quién soy, de dónde vengo, entonces para quitar y cortar la soberbia de la vida. Entonces cuando uno se hace humilde delante de Dios, Dios bendice más abundantemente. El peligro, como usted decía, puede ser la superstición. Que algunos se creen que por llevar la ceniza, pues eso le va a traer bendiciones, que si el dinero, que si salud, y lo vuelca hacia las supersticiones, o que eso le va a evitar ciertos males y no sé cuánto. El peligro, pero es que en todo tenemos esos peligros. La superstición es parte del error de la fe. Entonces los que tienen una fe pobre, equivocada, débil, caen fácilmente en supersticiones. Entonces, evitando, sin caer en la superstición, sin embargo, es un sacramental que da el perdón y aumenta la gracia santificante. Además, es una valentía que yo me ponga la ceniza y que salga a la calle después de una misa, dar testimonio público de mi fe, de que estamos en tiempo de Cuaresma, que ya hemos entrado en tiempo de penitencia y que hoy es un día especial para el Señor, para nuestra vida espiritual. Lo podemos hacer por costumbre, ya no es una superstición, es una costumbre. Bueno, que nos falte fe, que algunas cosas las hagamos por costumbres, tradición familiar, tradición local, unas tradiciones. Pues todos somos animales de costumbres, entonces tenemos ciertas costumbres adquiridas porque somos así, es nuestra naturaleza. Pues tener costumbres también religiosas ayuda a no perder lo esencial, la fe y la unión con Dios. Si yo me dejo llevar de las costumbres del mundo, ser valiente para vivir costumbres cristianas, hoy eso tiene mucho mérito, aunque solamente sea una costumbre. Tendrá menos mérito, pero tiene mérito. Que si yo lo vivo como un sacramental, como un acto de voy a recibir el perdón, voy a empezar este tiempo de conversión para prepararme al encuentro con el Señor en su Pascua, en su resurrección, podría vivirlo muchísimo mejor si lo vivo sacramentalmente. Me basta con que sea una buena costumbre. Seguir las buenas costumbres está bien. Lo que no debo de caer es en las supersticiones, porque ahí además es pecado. Yo voy a hacer esto para luego exhibirme, pensar que ya con esto no tengo que confesarme, ni que tengo que cambiar de vida y que ya me da permiso para hacer excesos. Claro, la superstición siempre es mala. La costumbre es buena si se hace ordenadamente y dentro de pero es mejor, es superior hacerlo con el conocimiento y la fe sacramental. Muy bien, bueno, pues hasta aquí creo que el Padre nos ha explicado muy bien todo lo referente al miércoles de ceniza hoy.
18 de febrero que empezamos la Cuaresma, la Semana Santa, cae la primera semana de abril y entonces este tiempo es muy propicio, como decía el Padre, una preparación para luego vivir con gozo ya el domingo de resurrección, que allí resucitamos todos, ojalá, a una vida nueva. Pues antes de despedirnos del Padre, aunque no se vayan porque después de que el Padre rece con nosotros las 3 Ave Marías, vamos a dedicar el tiempo que nos queda del programa a leer algunos de los correos que nos han llegado de nuestros oyentes. Pero bueno, antes de que el Padre nos deje, vamos a rezar, Padre, con usted las 3 Ave Marías como siempre tenemos costumbre en el programa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Padre, y esperamos que esté con nosotros en unas próximas ocasiones. Muy bien. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. Ahora sí, vamos a dar los correos o los nombres de las personas que escribieron. Primero voy a nombrar a las personas que quisieron comunicarse con Nelly y con Raúl para darles la despedida, una despedida muy emotiva, y se nota el cariño que le han tenido durante todos estos años. Escribió Germán desde California, Estados Unidos. También Juan, no pone desde dónde, pero bueno, también escribió. Horacio, también desde California. Sonia, desde Puerto Rico. Jorge Eduardo, que ya lo conocemos, escribió desde Córdoba, en Argentina. También Leonel, que escribió desde el departamento del Meta, en Colombia. Todos los que estoy diciendo eran para darles la despedida a Nelly y a Raúl. También escribió Vilma y Fernando, que dicen que tenían planeado ir a la peregrinación, creo que fue la que se hizo el año pasado. También nos escribió Miguel desde Fresno, en California. Violeta desde Houston, en Texas, también escribió para despedirse. Y Noemí también nos escribió. Bueno, y a las preguntas que dijimos para la semana pasada, escribió también las preguntas que habíamos dicho en esta semana, que vamos a dar un poquito la respuesta el día 23 de febrero.
nos escribió Diego desde Quito, Ecuador, y también Fernando desde Perú. Muchísimas gracias por la contestación, creo que ha sido acertada. Bueno, pues, ¿qué decirles? Vivan o vivamos este miércoles de ceniza como preparación, como nos ha dicho el Padre Antonio. Es el inicio de la Cuaresma, pero no que se quede un poco en el rito externo, porque la Iglesia todo lo hace muy bien y en beneficio nuestro. Y la Iglesia ahora nos pide que este inicio de Cuaresma lo vivamos con intensidad y sobre todo, como decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Luchemos quizás este tiempo, estos 40 días con mayor intensidad. Luchemos contra esos 3 enemigos nuestros que ya sabemos todos porque lo aprendimos en el catecismo, que son mundo, demonio y carne. El mundo, nuestro enemigo, el mundo, es todo lo que está fuera de nosotros, que nos atrae, nos polariza, esa sociedad de consumo, ese comprar por comprar, ir quizás a la última moda y muchas cosas, ese afán quizás a veces viajar y quizás no hay necesidad, en algunos momentos sí, pero me refiero a todo eso del mundo que nos atrae y que quizás pues no nos ayuda nada espiritualmente. También tenemos nuestro segundo enemigo, el demonio, que existe realmente y que, bueno, pues nos tienta y mucho por la imaginación. Nos mete a veces ideas obsesivas, a veces nos hace ver que somos nosotros realmente los que estamos pensando eso, pero es él el que nos está poniendo la idea, entonces nos pone como zancadillas. Y el demonio es muy difícil de descubrir, por eso es muy bueno en la confesión decir que me pasa esto, estoy sintiendo esta tentación, o con el director espiritual, el que lo tenga. Es muy bueno manifestar en qué momento estoy en mi vida espiritual, qué tentación me está acosando ahora, porque el director espiritual ya nos irá diciendo si esto proviene de uno mismo, porque también ahora tenemos el tercer enemigo, o son cosas del demonio. Y nuestro tercer enemigo, que aunque no parezca, es el más tenaz, porque el mundo está fuera de nosotros, el demonio también, y Dios no va a permitir que Él nos haga mayor cosa, porque Dios puede, por supuesto, con Él, pero nosotros mismos, la carne, que es nuestro tercer enemigo, esta carne va con nosotros, es nuestra tendencia al pecado, que nos ha dejado el pecado original, que, como sabemos, se borra el pecado original con el bautismo, pero lo que no se quita es la tendencia a pecar. Entonces, este enemigo, el tercero, la carne, somos nosotros mismos, nuestra tendencia a pecar, a todas esas pasiones que llevamos dentro y que quieren, pues, gozar de todo lo que de todo lo que uno desea. Ya puede ser, por ejemplo, la gula, la lujuria, que es un pecado también que desagrada mucho a Dios, etc. Y como dijo Jesús en el Evangelio, el pecado no me viene de fuera. El pecado, la tendencia a pecar, la tengo yo dentro. Pero entonces, ¿qué es lo que me viene de fuera? Porque a veces decimos, ay, esta persona me hizo pecar. No, uno es el que peca. Esa persona fue la ocasión que tuviste para pecar, que también tú podrías haber evitado esa ocasión, por ejemplo, encontrarte con esa persona, etcétera, para no caer en el pecado. Pero la tendencia a pecar sale de nosotros. Las personas, las cosas que están fuera, no son la causa de mi pecado, sino la ocasión que tuve y luego caí, porque
no tenía fuerza de voluntad, estaba debilitado espiritualmente. Por eso a veces que decimos, echamos la culpa de nuestro pecado a los demás, pero ciertamente el pecado es nuestro, es individual, es personal. ¿Qué es la otra persona? La ocasión que tuve para pecar. Pero también Dios me va poniendo lucecitas, me va dando inspiraciones para que no me ponga en ocasión de pecado. Entonces, por eso tenemos que estar atentos siempre a nuestro interior. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir en esta ocasión? O que me aparte de esta persona que me hace pecar quizás. Por eso fíjense que el Evangelio de este domingo pasado decía que a veces es un poco difícil de entender, pero es así. Es este el significado. Si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. ¿Verdad que decía eso el Evangelio? No es que textualmente yo me arranque el ojo, pero significa que si esa situación que vives, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy conviviendo con una persona y no estoy casada con esa persona, si esa situación de convivir con esa persona te está haciendo pecar mortalmente, es mejor que lo eches de ti, que salgas de esa situación y que te pongas en gracia de Dios, porque si uno sigue en esa situación, hay un peligro real de condenación. Entonces, por eso dice Cristo, si tu ojo te hace pecar, si esa circunstancia te hace pecar, arráncatelo, es decir, sal de ese pecado en el que estás viviendo, que más vale que sufras un poquito con la decisión de salir de ese pecado. Por ejemplo, voy a dejar a esta persona porque no es mi esposo ni mi esposa y estoy conviviendo y eso es pecado mortal. Entonces, ¿me va a doler dejar? Sí, porque a lo mejor afectivamente estoy apegado a esa persona, pero ese dolor me va a durar poco, porque es mejor que esté en gracia de Dios con el Señor que no con esa persona. Dijo este ejemplo, con esa persona que nos vamos a ir al infierno, ¿no? Si no nos arrepentimos. Entonces, tengamos siempre presente que este tercer enemigo, la carne, es el más tenaz y nos va a durar toda la vida, porque siempre vamos a tener esa tendencia a pecar. Pero, por supuesto, la gracia de Dios puede más y, sobre todo, escuchar al Espíritu Santo que me habla, que me dice cuidado con esta persona, cuidado con este lugar, cuidado con esta ocasión. Y así, escuchando al Espíritu Santo en nuestro interior, podemos salir al paso. Bueno, después de esto voy a decir de nuevo las preguntas del día de esta semana para que todos la puedan responder si desean y escribirnos. La primera era: ¿en cuál de las epístolas de San Pablo está el himno a la caridad? Es relativamente fácil, pero así se obligan un poco a buscar en las cartas de San Pablo. Esta primera, le doy una pista, son una carta a las primeras comunidades, que son dos cartas, la primera y la segunda. Ya esa pista les doy. Y luego, ¿cómo se llama el gorro blanco que lleva habitualmente el Papa? Y tercera, ¿quién es el patrono de los médicos? Bueno, queridísimos oyentes, nada más, nos volvemos a ver el viernes, que vamos a estar con otro de nuestros sacerdotes. Nada más, que la Sagrada Familia les acompañe siempre. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios. conlosojosdemaria@nsradio.com.
Te esperamos.